Amén. Bueno, hoy quiero hablarte acerca de un tema que tiene que ver con la parte doctrinal, nuestras creencias. La semana pasada hablábamos sobre, ¿se acuerda del tema? Hacia la madurez en Cristo. Y cómo el cristiano tiene que madurar, cómo el cristiano tiene que llegar de ser un niño a llegar a ser un maestro. También este versículo yo lo he ocupado de Efesios capítulo 1, lo he ocupado para hablar sobre las bendiciones de Dios para nuestra vida, y el tema, un tema que yo le puse a este versículo para una prédica fue que éramos benditos del bendecido. O sea, Dios es la fuente de toda bendición y nosotros somos los receptores de esa bendición. Pero a veces cuando leemos en la Escritura que la palabra de Dios dice que somos benditos con toda bendición celestial, muchas veces no nos percatamos o nos preguntamos, bueno, somos benditos, pero ¿de qué manera? ¿A qué se refieren esas bendiciones? ¿Qué tienen que ver conmigo? ¿Cómo las puedo tener? ¿Cuáles son? Si no sé cuáles son, ¿cómo las voy a tener? ¿Cómo las voy a pedir? Si las tengo o no las tengo. Todas esas preguntas pueden venir a nuestra mente porque la palabra dice bendito con toda bendición celestial. Entonces, yo quiero hablarte de que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo juegan cada uno roles diferentes. Aunque hay religiones o sectas que dicen que el Espíritu Santo solo es una fuerza, una energía, nosotros podemos probarlo muy fácilmente a través de la palabra que Él en sí es una persona. Porque una persona tiene emoción, tiene voluntad y tiene emociones. Y el Espíritu Santo tiene todas esas cosas. Y en la Escritura, y en esta Escritura, si usted sigue leyendo en Efesios todo el capítulo 1, se va a dar cuenta que tanto el Padre ha derramado bendiciones que se obtienen directamente del Padre. Hay bendiciones que solo vienen a través de Jesucristo y hay bendiciones que Dios nos ha regalado a través del Espíritu Santo. Y en la Escritura vemos muchas cosas como, por ejemplo, Segunda de Corintios, estos textos solo a manera de introducción. En Segunda de Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Usted ve que la gracia viene a través de Cristo, el amor, por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó al mundo Dios que dio a su Hijo. El amor viene a través del Padre y la comunión, o sea, usted no tiene comunión con el Padre, no tiene comunión con el Hijo, la comunión la tiene a través del Espíritu Santo. Él es el que está moviéndose a través de la iglesia, operando a través de la iglesia, dando los dones a través de la iglesia, para que la iglesia pueda caminar hacia lo que mirábamos el domingo pasado, la madurez en Cristo. Amén. Ahora yo le voy a leer otro texto aparte de ese, que está en 1 Corintios 12:4, y ahí usted va a ver cómo opera cada uno de ellos para poderme basar luego en lo que es Efesios capítulo 1. La Escritura dice en 1 Corintios 12:4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, refiriéndose hoy al Señor Jesús, es el mismo, porque Pablo escribió en Efesios capítulo 4 que subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y dice, y reconoció apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Quien da los ministerios es Jesús, quien da los dones es el Espíritu Santo. Pero luego en el verso 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, refiriéndose al Padre, hace todas las cosas en todo y es el mismo. Porque tres son uno, porque nosotros no creemos en tres dioses, sino un solo Dios que se manifiesta en tres personas diferentes. Entonces, usted puede ver solo en esos dos versículos cómo opera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tanto en gracia, en amor, en comunión, como en dones, como en ministerios y en operaciones. Amén. Entonces, en Efesios 1, a partir de Efesios 1 vamos a ver que usted recibe bendiciones de parte del Padre, recibe ciertas bendiciones a través de Jesucristo y otras bendiciones que van a venir a su vida a través del Espíritu Santo.
Y vamos a Efesios capítulo 1, verso 3, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Acuérdese, el tema es la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o como aparte del tema, como título, usted le puede poner las tres grandes bendiciones, si usted lo recuerda mejor así. Así que en el versículo, acabamos de leer el versículo de Efesios 1:3, vamos a Efesios 1:4, y ahí usted va a ver las bendiciones que usted y yo hemos tenido y logrado a través del Padre. Acuérdese, el Padre es el que manifiesta el amor, el Hijo manifiesta la gracia, y la comunión usted la tiene a través del Espíritu Santo. Mis amados, por eso es tan importante conocer cómo el Espíritu Santo opera a través de la iglesia, porque la voz que usted oye, la dirección que usted tiene, no la tiene del Padre, no la tiene del Hijo, la tiene a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que usted ora al Padre en el nombre de Jesús, pero quien le ayuda a orar, según Romanos capítulo 8, es el Espíritu Santo, porque dice qué cosas tenemos necesidad de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros o a través de nosotros con gemidos que no podemos explicar. ¿Sí me lo entiende? Él es quien nos ayuda, porque Él es el que escudriña el corazón del Padre, es el que sabe la voluntad del Padre. Él es quien nos guía a conocer más de Jesucristo, y Jesucristo nos guía a conocer más del Padre. Jesús dijo: nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Pero la Escritura dice que nadie puede reconocer a Jesús como Señor si no es a través del Espíritu Santo. ¿Ve usted cómo es que Dios lo ha puesto así? No es que Jesús sea más que el Espíritu Santo, ni que el Padre sea más que Jesús. En esencia son uno, en sustancia son uno, solo manifestados en tres personas con roles diferentes. El rol del Padre, el rol del Hijo, el rol del Espíritu Santo, pero un solo Dios. Amén. Hasta ahí. Bueno, vámonos entonces ahora a lo que es Efesios capítulo 1, verso 4, y escuche cómo dice. Bueno, vamos a empezar otra vez el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según quien el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La primera bendición que usted ve acá del Padre es que fue Él, el Padre, en la voluntad del Padre, antes de la creación del mundo, antes de la fundación del mundo, fue el Padre que nos escogió. Antes de que usted hubiera hecho algo bueno o malo, antes de que usted hubiera nacido, mire, el amor del Padre se estaba manifestando en medio de la creación, a través de la creación, para bendecirnos a nosotros. Fue el Padre, según Él nos escogió. Ese Él es el Padre. En su contexto, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Esta parte es una de las partes más, diría, básicas, pero importantes de la doctrina del cristianismo, que nos habla sobre el misterio de la elección y la predestinación. Dios nos eligió y Dios nos predestinó para que usted y yo fuéramos salvos. ¿Sabe qué amor de Dios? Tanto es el amor de Dios hacia nosotros que la Escritura, y que es un versículo muy mencionado pero poco entendido, de tal manera amó Dios al mundo. Esa palabra, de tal manera, quizás en su magnitud, solo por revelación del Espíritu Santo podríamos entenderla. Porque ¿quién va a dar a alguien que ama por alguien que no lo merece ser amado? Usted no da a alguien la vida de algún hijo suyo por alguien que no lo merece. Aún el apóstol Pablo dijo, quizás alguien moriría por un justo, tal vez, o sea, lo dudó, alguien moriría por un justo. Pero dice, y Dios el Padre dio a su Hijo por los injustos,
por los pecadores. O sea, ahí estaba usted y yo. En esa lista estábamos nosotros. Amén. Así que la primera bendición, y que para mí es una gran bendición, es la bendición del amor que se ha manifestado del Padre hacia nosotros, que de tal manera, la forma que Él ocupó para expresar ese amor sin que hubiera duda en tu corazón o en el mío, era dando a su Hijo. ¿No cree usted que eso es maravilloso? Así que el misterio de la gracia, el misterio del amor, de la predestinación, está envuelto en el amor de Dios hacia nosotros. A mí me gusta una expresión de alguien que dijo: la gente que va al infierno no es porque Dios la ha rechazado. La gente que va al infierno es porque han rechazado a Dios. Porque la palabra de Dios dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo le acepto, yo le recibo, yo lo puedo cambiar. Pero es la humanidad. Usted va a ver, si usted es fácil verlo hoy, la humanidad cada día quiere sacar más a Dios de sus vidas. Aunque siempre Dios ha querido estar en nuestras vidas, nosotros siempre lo tenemos en la sala de espera. ¿Se ha fijado? Tomamos decisiones, vivimos nuestra vida y Dios en segundo lugar. Solo cuando ya estamos como Pedro, que empezó a hundirse en el mar, empezamos a gritar: Señor, Señor, ayúdanos. Pero entonces la primera bendición que usted ve acá, mis amados, es la bendición del amor de Dios. ¿Qué más bendición? Si usted ha sido rechazado por sus padres, ha sido rechazado por algún cónyuge, ha sido rechazado por algún hijo o por algún amigo, mire, no es para deprimirse. Porque hay alguien que no nos rechaza, hay alguien que no nos margina, hay alguien que no nos ignora, y ese es el amor del Padre hacia nosotros. A veces yo he platicado con gente que tiene problemas de autoestima, depresión, de muchos problemas emocionales, porque cierto grupo, ciertas personas o sus padres o algún pariente cercano le lastimó emocionalmente. Mire, recupérese, recupérese, porque lo importante en todo esto es que Dios te ama y su amor es inmutable, no cambia, es para siempre. ¿Qué más? Mire, solo ahí me quedaría yo para decir que estamos completos, que la persona más importante del universo te ama, la persona más del universo no te rechaza, más bien demostró su amor en una manera. Mejorarla ya es imposible, dando a su Hijo por amor a nosotros. Oiga lo que dice la Escritura. Yo le voy a dar los textos, usted apúntelos y después los puede leer en su casa, porque tengo varios textos y no me quiero alargar mucho. Y dice en Efesios 2, 8, 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorifique. 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Un día vamos a hablar de estos 4 puntos que también son doctrinales. Y en 2 Tesalonicenses dice 2:13: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Usted puede ver en esos 3 versículos que yo le acabo de leer, es que como Dios de antemano te amó, de antemano te escogió, de antemano te apartó, de antemano nos santificó. Y sabe, todo eso se encierra en una sola palabra: por amor. Por amor, porque Él nos bendijo. Otra de las bendiciones que usted obtiene, mire, la primera le dije de ser escogido y amado por Dios. La segunda bendición es que Él nos adoptó. Y la palabra adoptar está en el versículo 5 y dice: en amor, mire, por amor nos adoptó, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro
afecto de su voluntad. Ese puro afecto significa que no influenció nada para que Él lo aceptara a usted por amor. No influenció nada. Simplemente Él decidió por el puro afecto, o sea, por su puro amor, amarnos y aceptarnos, adoptarnos. Pero la palabra adoptar acá no significa que es alguien que extraño, una gente particular que entra a una familia que no es su propia sangre. La palabra adoptar es que Dios nos pone en un lugar de progenitura, porque la palabra adopción en griego significa eso, progenitura. O sea, Dios no solo nos amó, no solo nos escogió, no solo nos santificó, sino ahora nos pone en una posición de bendición, en una posición donde nos hace aptos para ser bendecidos. Oiga lo que dice Romanos 8:28, y dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito Él nos ha llamado. Filipenses 2:13 dice: pues Dios, en quien produce en usted tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad. O sea, Dios nos ha elegido, nos ha adoptado para que realicemos su voluntad. ¿Y sabe lo que dice la Escritura de su voluntad? Que es agradable y perfecta, dice Romanos capítulo 12, verso 2. Su voluntad de Dios en nuestra vida es, ¿cómo? Agradable y perfecta. Agradable porque escuche esto, pero escúchelo y entiéndalo. Nada de la voluntad de Dios para su vida es para beneficio de Dios, es para beneficio suyo. Todo lo que Dios le pide a usted que haga, todo lo que Dios le dice que no haga, todo lo que Dios le limita o le deja hacer, todo es para beneficio nuestro. Dios nos beneficia, esa es su voluntad agradable y perfecta, porque Él no comete errores con nosotros, Él no experimenta con nosotros, Él no practica con nosotros. Todo lo que Él ha decidido y puesto en nosotros es algo que Él planificó antes de la creación para nosotros, por amor a nosotros. ¿Sabe usted qué es eso? O sea, usted está en una voluntad perfecta de Dios hacia un destino perfecto y eterno que Dios a través de Jesucristo nos ha regalado. Si usted lo ve desde esa perspectiva y usted logra tener esa revelación, amados, usted se dará cuenta que usted es una raza privilegiada. Pertenecemos a un reino privilegiado. Estamos en una familia privilegiada. Mire, la gente se jacta de ser de la realeza de Inglaterra, la realeza de España. Aún creo que también en Portugal hay realeza. En varios países todavía hay reyes y reinas y príncipes. Pero la Biblia dice que también usted es parte de la realeza. Pero no una realeza terrenal, sino una realeza universal. De un rey que gobierna la creación, y no solo la gobierna, Él la creó y la sostiene y la sustenta con su poder. Y ese rey no es nada menos ni nada más que su Padre Celestial. Y que lo adoptó, dice, lo adoptó, mire, escuche la palabra, por su beneplácito. Beneplácito, porque le plació, se deleitó, se gozó en adoptarlo, en hacerlo hijo legítimo suyo. Y a usted ahora con libertad puede dirigirse al rey, entrar a la presencia del rey. De acuerdo a Hebreos, dice que ahora podemos entrar al trono de su gracia cuando usted quiera. En los tiempos del rey David, todos sus hijos, incluyendo sus esposas, tenían que pedir permiso para entrar a la presencia del rey. Ahora, a través de Jesucristo, cuando con su propio sacrificio en la cruz rompió el velo, usted y yo no necesitamos audiencia, ni permiso, ni cita, ni nada para entrar cuando queramos a la presencia del rey. Y es lo que menos hacemos. Nos quejamos de todo en vez de ir al trono de la gracia,
Porque en el trono de la gracia, solo en la gracia, es que está el socorro. El socorro es la respuesta inmediata de Dios para nuestras necesidades. Es a través de esa gracia. Y usted tiene acceso a cada momento a esa gracia. Pero quizás porque la tenemos, la gracia, con puertas abiertas, es que no la valoramos. Si a lo mejor no la restringiéramos, ve que algo que le restringe. Mire acá cómo bota el agua uno, ¿no? Uno desperdicia el agua. Vaya a ver ahorita en el Medio Oriente, una botella de agua la cuidan más que cuidar algo caro, porque está escasa. Si Dios escaseara su gracia, quizás la valoráramos más. Si Dios escaseara su amor, lo valoráramos más. Si Dios escaseara todo lo que nos da, lo valoráramos más. El problema es que como lo da en abundancia, porque es tan abundante el amor de Dios, que lo despreciamos. Que no le damos en realidad lo que se le debería de dar a esa bendición que Dios nos ha dado. Así que Dios nos ha bendecido al escogernos y al adoptarnos, mire. Y la otra bendición que Dios nos ha dado es, aparte de la adopción, escuche bien, nos ha escogido, adoptado y nos ha aceptado. Él dice la palabra en el verso 6, que para alabanza de su gloria y de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. La palabra aceptar es acá, es reconocernos a nosotros en toda su plenitud. Nos ha aceptado, o sea, no nos ha limitado ninguna diferencia a la que Él tiene con el Señor Jesús. De hecho, cuando usted entra a la presencia de Dios, usted entra con los mismos derechos que el Señor Jesús tiene, sin habérselos ganado. ¿Por qué? Porque Él nos ha aceptado, dice, somos aceptos en el amado, o sea, en Cristo, y la razón por la que nos aceptó en Él tiene un propósito, y ese propósito es para que usted y yo seamos alabanza de su gloria. Seamos alabanza de su gloria. Por nosotros mismos, obvio, no somos aceptados porque nosotros fallamos, cometemos errores, pero en Cristo somos aceptados. Mire, hay un ejemplo en la Escritura que está en Filemón, en el capítulo 1, verso 17, donde hay un preso que se escapó, que era un esclavo de Filemón. Este esclavo, Onésimo sabe que no era el nombre, Onésimo eran los números que se le ponían a los esclavos. No es que al tipo lo bautizaron y cuando nació le dijeron te vas a llamar Onésimo. No, ese era el nombre que le ponía el dueño, su amo, su señor. Y le puso Onésimo porque era como el esclavo 18 que él tenía. Amén. Entonces Onésimo un día, a lo mejor Filemón, antes de ser cristiano, no era un buen amo, lo desesperó y se escapó. En esas cosas de la vida, Pablo está preso en una cárcel y se encuentra con Onésimo. Y Pablo le predica. Y como el mundo es tan pequeño, entre conversación y conversación se van dando cuenta que de quien Onésimo había escapado, Pablo también lo conoce. Y Pablo adopta a Onésimo como un hijo espiritual. Y lo llega a querer y lo discipula en la cárcel. Y llega el momento en que Onésimo queda libre y tiene que salir. Y Pablo a lo mejor le aconseja y le dice, regresa otra vez donde Filemón. Y oiga lo que le pone el apóstol Pablo a Filemón, que es una hermosa ilustración de cómo Dios nos ve en Cristo. Le dice, recibe a tu esclavo Onésimo como si me recibieres a mí. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo.
como a mí mismo. O sea, así como me tratarías a mí al estar ahí contigo, así quiero ahora que lo trates a Él. Por alguna razón, Dios te lo quitó de tu lado, le sigue diciendo, y ahora te lo está devolviendo. Pero ya no como esclavo, sino como libre, como un hermano en Cristo. Pero mire qué hermoso, así como me recibirías a mí, así recíbelo a Él. Y así es como, esa ilustración, así es como Dios nos recibe a nosotros, el Padre. Como recibe a Cristo mismo. Usted, ese es un privilegio maravilloso. No hace, mire, mis amados, a veces el diablo nos quiere minar la mente por nuestros defectos, por nuestros errores, y dice, no, ¿cómo Dios te va a ver como ve a Cristo? ¿Cómo Dios te va a amar como ve? No, es que Él decidió hacerlo. Ese es el punto. No fue por lo que usted hace o deja de hacer, es por el beneplácito, porque le plació. La palabra placer es deleite. Fue un deleite de Dios vernos como ve a su propio Hijo. Usted ve el estatus de amor y privilegio y de honor y gloria que Dios nos ha dado sin merecer. Esas son las 3 bendiciones que usted tiene del Padre, mire. Se la voy a volver a repetir, lo escogió, lo adoptó y lo ha aceptado en Cristo Jesús. Y la palabra aceptar es que lo ve tal y como ve a su propio Hijo. Ahora, las bendiciones que nosotros podemos tener a través de Cristo. Hay bendiciones y una de ellas es que solo a través de Cristo, eso no lo hizo el Padre, no lo hizo el Espíritu Santo, eso solo a través de Cristo fue que Él nos redimió. La palabra redimir significa estar fuera de una posición donde hemos caído y ponernos en una posición de honor, de honra. Eso significa redimir. Que usted cayó de un lugar, el hombre cayó cuando pecó, la humanidad pecó, y a través de Cristo, Dios nos puso en un lugar de honra, de honor. ¿Y qué más? Nos puso al mismo nivel de Cristo. Al mismo nivel, aunque a usted le cueste creer y a mí me cueste creer y nos parezca casi imposible, especialmente si nos vemos como somos realmente, nos cuesta creer que tenemos los mismos niveles de privilegio que el Señor Jesús tiene. No porque los hayamos ganado, sino porque Él nos los dio por gracia. Por eso es que alguien dijo también que la gracia es injusta. Porque la gracia no se le da a quien se la merece, sino a quien Dios quiere darla. El mismo Señor se lo dijo a Moisés, no es para el que corre ni para el que quiere, sino para el cual el Señor tiene misericordia. No es para el que se afana, es para el que lo acepta y dice, como aquel publicano y aquel fariseo, Señor, yo soy esto, yo soy acá y despreciaba al pobre publicano. Y el Señor dice, ¿cuál de los dos fue oída su oración? Obvio que la del publicano. Su oración fue oída más porque él recibía la gracia. A veces uno dice, bueno, Señor, ¿por qué bendice a este fulano o esta fulana? Si yo sé que, ¿cómo es? Si yo sé de lo que padece, si yo sé de lo que cojea. Pero a lo mejor esa persona está viviendo las bendiciones de Dios porque no las vive por obras. No se está queriendo ganar méritos, sino simplemente recibe la gracia. Acepta la bendición. Entonces la Biblia dice que la bendición que la vemos acá está en Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su gracia. La primera cosa que tenemos de parte del Señor Jesús es, tenemos esa redención en nuestra vida, tenemos esa redención presente y es futura. A mí me causa problemas cuando yo oigo a muchos pastores decir que usted es gracia, usted es salvo por gracia, pero que en cualquier momento, si usted no persevera, la puede perder. Si usted no es capaz de ganarse la gracia, mucho menos es capaz de sostenerse en la gracia. Usted entra a la gracia y llegará por gracia hasta el fin de la carrera. Quien lo sostiene por gracia y vive por gracia
camina por gracia, es bendecido todo por gracia y va a llegar a la corona por gracia. Que cuando lleguemos allá, al final de la carrera, Dios va a dar ciertos reconocimientos por nuestra obediencia, sí, es una verdad, pero la salvación empezó por gracia, continúa por gracia y termina por gracia. Quien cree que la salvación la puede perder a mitad del camino, no entendió la gracia. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios, un regalo, para que nadie, ni al principio, ni a la mitad, ni al final, se jacte. Oh, entonces quiere decir, Señor, mira, cuando yo llegue al final de mi carrera, es porque yo hice más que el otro. No, es por lo que Cristo hizo en ti. Y cuando hablamos de la redención, ¿estamos hablando de qué? De que Él, por gracia, nos puso en una posición de honor, de honra, sin que usted y yo la merezcamos. Eso significa, ¿el qué? Redención. ¿Sabe? Otro de los regalos que tenemos a través de Jesucristo es que Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Y está en la segunda parte de Efesios 7. Dice, Él perdonó, dice, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, la gracia que viene a través de Jesucristo. La palabra perdón literalmente significa enviar lejos. Mire, cuando la Biblia dice que Dios no se acuerda nunca más de nuestros pecados, no es que Dios perdió la memoria. Es que nuestros pecados quedaron literalmente borrados a través de Cristo, los pasados, presentes y futuros. No es que Dios no se acuerde, Dios los tiene, Dios los sabe, pero no puede ejecutar nada en contra, porque la Biblia dice que todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Todos los decretos que estaban en contra de nosotros, pasados, presentes y futuros, están en la cruz. Y una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Así que sus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron juzgados en Cristo. Fueron pagados en Cristo. Fueron cancelados en Cristo. Entonces Dios no puede volver a castigarnos por algo que ya se ejecutó, porque Él es justo. Él ya cumplió su justicia, su ira. Todo su furor fue sobre Cristo. Amén. Mire la bendición que nosotros tenemos. Él nos ha perdonado. Eso significa enviar lejos, quitar. En el Antiguo Testamento los pecados eran cubiertos. Por eso año tras año, dice la Escritura en Hebreos, había que haber sacrificio de pecados por el perdón de los pecados. Pero Cristo no los cubrió, Cristo los quitó para siempre. Dice, de una vez y para siempre Él murió por nuestros pecados. Si alguien de usted espera que Cristo vuelva otra vez a morir por sus pecados, pues va a tener que esperar sentado, porque Él dice que no va a volver otra vez como la primera vez con relación a nuestros pecados, sino ya en gloria. Y eso es una victoria que nosotros tenemos a nuestro favor sin que nosotros hayamos hecho nada. Y eso se llama gracia. Que el enemigo hace todo lo posible para que la iglesia no la entienda, no la viva y no la disfrute. El enemigo va a hacer todo lo posible para que usted piense que es demasiado bueno para que sea verdad. ¿No le ha pasado? ¿No ha vivido usted algo y usted dice, no, pues que esto no puede ser cierto? Es que es demasiado bueno. Y si es tan bueno y si es cierto, a lo mejor durará poco. Esa es nuestra mentalidad, pero no es la de Dios. Dios no hace trabajos temporales. Lo que Él hace, lo hace una vez y para siempre. Amén. Así que de parte de Dios tenemos la redención del Señor Jesús. Tenemos también el perdón de pecados. Primera de Pedro 2:24 dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuyas heridas fuimos sanados. Él mismo, Él no mandó a alguien, Él mismo vino, Él mismo se hizo carne, Él mismo se encarnó
Él mismo murió, Él mismo pagó, Él mismo fue el sacerdote, el sumo sacerdote, pero Él mismo fue el sacrificio. Él mismo llevó nuestros pecados al madero para que ahora nosotros estamos muertos al pecado porque Él murió al pecado. Aunque usted siga pecando, porque usted dirá, pastor, pero yo sigo pecando, entonces yo no estoy muerto. No, usted está muerto en Cristo por la fe. Aunque todavía ande vivito y coleando, pecando de vez en cuando. Sí, pero por la fe usted está muerto en Cristo, porque Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Ahora, ya le dije, usted ha sido redimido, hemos sido perdonados. Ahora usted, a través de Jesucristo, es que tiene la revelación de la voluntad de Dios. Verso 8 al 10. Dice que Él nos hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de la voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Eso lo que el Señor hizo fue, usted recibe y se le ha revelado la voluntad del Padre para usted, es a través de Jesucristo. Porque si usted tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y la voluntad de Dios se nos ha revelado por puro otra vez beneplácito. Esa palabra usted la va a ver mucho, que la ocupa Pablo en Efesios. A través de Cristo le plació. Ese es un misterio. Conocer la voluntad es un misterio, porque la Biblia dice, ¿quién ha conocido la mente de Dios? ¿Quién ha aconsejado a Dios? Entonces viene Pablo, da a entender en su contexto, nadie, porque ¿quién va a tener la mente de Él? Pero dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, nosotros sí podemos conocer la voluntad de Dios. Podemos conocerla. ¿Y cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Bueno, lo dice Romanos 12:2 otra vez. Se lo voy a leer para que usted le quede, si no lo recuerda, la cita. Y dice que para conocer la voluntad de Dios usted no tiene que conformarse a este siglo, sino transformarse, renovar su mente. ¿Cómo? A través de la Escritura. Para que usted pueda comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cómo entonces uno conoce la voluntad de Dios? Que no es un misterio, es a través de renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios. El salmista dijo que la palabra de Dios es el jabón de lavanderos y que no hay detergente, dice el salmista, que blanquee más que la palabra de Dios. Una vez, y yo ya lo he contado, un compañero en el trabajo, en el laboratorio donde yo trabajo, me decía, es que ustedes le lavan el cerebro a la gente. Y yo le decía, sí, tienes razón, has dicho una gran verdad. Nosotros, claro que les lavamos el cerebro, lo traen sucio y a través de la palabra se los limpiamos. Claro que sí. Claro que él iba por otro lado, ¿no? Pero yo se lo cambié. Sí les lavamos el cerebro. ¿Por qué? Porque Dios te quita tus mañas, tus malas costumbres, malos hábitos pecaminosos para darte una vida nueva. Así que la voluntad de Dios, usted no la va a percibir de otra manera sino a través de Cristo. Y esas son una de las bendiciones que tenemos a través de Cristo. Otra de las bendiciones a través de Cristo es que a través de Él es que tenemos la herencia eterna. Oiga, como dice siempre Efesios 1:11 al 12. En Él, asimismo, o sea, Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice que hemos tenido una herencia en Cristo,
habiendo Dios predestinado con un propósito de su voluntad. Esa herencia, no la otra vez, es por gracia, no la hemos ganado. Solo, mire, cuando usted pretende recibir algo de Dios que ya Él se lo ha regalado y usted pretende hacer algo para merecerlo, no es algo, un mérito a su favor, es un insulto en contra suya. ¿Sí lo entendió? Por ejemplo, si yo ya le digo a mi hijo, mira, yo te voy a regalar esto, y yo se lo estoy regalando, de mi voluntad se lo estoy regalando, él no ha hecho nada, a lo mejor ni se ha portado bien, no ha hecho ningún mérito, pero yo se lo quiero regalar, pero él insiste en pagármelo. Al final lo que va a lograr es resentirme, porque está rechazando lo que yo le quiero dar gratis. Está rechazando lo que yo por amor, por una forma de manifestar mi amor, se lo quiero dar. Cuando nosotros rechazamos lo que Dios nos quiere dar y tratamos por obras querer ganarlo, estamos diciendo otra cosa. Estamos diciendo esto, que lo que Cristo hizo no es suficiente como para merecerlo. Y eso sí es un rechazo fuerte. En vez de tener méritos, estamos teniendo ofensa contra Dios. Estamos ofendiendo. ¿Sí me explico? Por eso es que el creyente tiene nomás que creer y recibir las bendiciones de Dios. Cuando usted lo cree, lo que Dios ha hecho, lo que Dios le ha dado, lo que usted tiene a través de Jesucristo, por gracia, y se posiciona y se posesiona de ello, usted camina con esa seguridad y crece con esa seguridad y se va a manifestar con esa seguridad que en Cristo usted tiene todo el pleno derecho. Usted tiene, mire, si usted supiera la autoridad si usted pudiera ver la nube de gloria que camina con usted, usted no caminaría con la cabeza así como todo un fracasado, un derrotado. Usted caminaría siempre en busca de la victoria que ya Dios le ha dado, manifestando esa victoria todos los días de nuestra vida. Pero el enemigo hace lo posible para que se nos olvide, para que en vez de vivir como victoriosos, porque eso es lo que somos, cantamos la alabanza victorioso, ¿no? ¿Se acuerda que cuando termina de cantar esa alabanza uno queda sin oxígeno? Sí, esa alabanza sí que es un reto para cardio, más si quiere danzarla también. Y hablamos de ser victoriosos y que Dios es victorioso y nos ha dado la victoria, pero en la realidad caminamos como gente derrotada. Cuando realmente nosotros ya tenemos la victoria, el mundo está fracasado, el mundo está perdido, el mundo está sin esperanza, pero los hijos de Dios somos gente victoriosa, gente bendecida, gente predestinada a tener éxito, porque somos cabeza y no cola. Somos los que vamos a gobernar las naciones juntamente con Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios es fuente de vida y verdad. Aquí usted no va a hallar mentira, todo acá es verdad. Solo es que usted y yo lo creamos, eso es todo. No nos piden hacer otra cosa más que creerlo, aceptarlo y actuar. Eso es todo. Ahora le voy a dar así rápido, ya hablamos sobre las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo. Le voy a hablar las bendiciones que Dios nos ha dado así rápido a través del Espíritu Santo. Y una de esas bendiciones es que Dios nos ha sellado a través del Espíritu Santo. Dice en el verso 13 que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fíjese, en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué es necesario esa palabra sellados? Porque el sello es un acto de pertenencia. Usted le pertenece a Dios, yo le pertenezco a Dios. Nosotros somos pertenencia de Dios, no del mundo, no de alguien, no de Satanás. Satanás no tiene arte ni parte con nosotros. Dios nos ha sellado a través del Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo ese sello da la garantía de que usted y yo somos hijos de Dios. Y ahí pasamos a la otra bendición del Espíritu Santo, que es la garantía. Primero nos selló, y ese sello
nos lleva a la garantía que está en el verso 14, que dice que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa redención, esa posesión, no es otra cosa más que la garantía que usted y yo tenemos de que vamos a recibir la herencia completa. El apóstol Juan dice, y todavía no se ha manifestado lo que debemos de ser. Y así como es Cristo en el cielo, así somos nosotros en la tierra, dice Juan en primera de Juan. Pero escuche, dice, aún usted se ve en el espejo y dice, bueno, pero yo no me veo nada de especial. Bueno, pero yo sigo siendo una persona normal. No, es que mire, nosotros como todavía estamos en este cuerpo de limitación, pero la Biblia dice que cuando Cristo venga, su cuerpo, ese cuerpo que usted tiene, que a veces usted se levanta, que no se puede levantar con dolores y enfermedades y de todos los males que nos caen, especialmente cuando los años van pasando, cuando resucitemos, vamos a resucitar no con un cuerpo como el que usted tiene hoy, sino con un cuerpo glorificado. ¿Qué significa? Ya no va a ser un cuerpo limitado ni siquiera en espacio y en tiempo. ¿Usted se acuerda cuando Jesús resucitó que podía atravesar paredes? Jesús podía pasar ya sin comer, porque ya era un cuerpo glorificado, un cuerpo sobrenatural. No piense que le van a dar ese cuerpo que tiene. Si una persona murió de una enfermedad, no va a resucitar con esa enfermedad. Si esa persona murió de 80 años, no va a resucitar de 80 años, va a resucitar joven. Se le va a dar un cuerpo joven. Según de acuerdo por la tradición judía, a lo mejor el cuerpo que se nos va a dar para hombres, mujeres, niños, ancianos, va a ser una edad a lo mejor promedio de 30 años. Se cree que más o menos así es como debe haber parecido a Adán y Eva cuando Dios los creó y los formó. O sea, Grace se entristeció ayer porque yo le dije que ya no iban a haber niños. Pero porque le dije, porque te van a dar un cuerpo ya de una persona adulta a lo mejor. Es un misterio, no hay una seguridad, no hay algo en la Biblia que yo le pueda decir, mire, esta es una referencia. Pero ya no va a haber que estar cuidando niños, ni teniendo niños, ni procreando niños. ¿Sí? Vamos a tener cuerpos glorificados y vamos a vivir eternamente. O sea, los que fueron salvos y se reproducieron hasta ese momento va a llegar la población. Porque después de ahí ya no van a ser más gente. Y una de las razones, y yo se lo puedo probar, que ya no van a ser más gente, y usted me dice, ¿usted cómo lo sabe? Bueno, yo se lo voy a decir. Dice la Biblia que ahí nadie se va a casar. Y para casarse para reproducir hay que casarse. Ahí nadie se va a casar. ¿Sí lo entiende? Así que hasta donde llegue la humanidad, hasta ahí va a llegar. Así que apúrese en tener más hijos. No es para tanta la emoción. Pero lo que sí es que nosotros tenemos esa garantía a través del Espíritu Santo. Así que mire qué bendiciones, se la voy a repetir así en una forma rápida, incluyendo las del Padre. Primero dice la Escritura, de lo que leímos, es que a través del Padre fuimos escogidos, fuimos adoptados, fuimos aceptados. A través del Hijo fuimos redimidos, fuimos perdonados, tenemos la revelación de la voluntad de Dios y el derecho de la herencia a través del Hijo. Y a través del Espíritu Santo fuimos sellados y a la vez tenemos la garantía eterna de nuestra salvación. El Espíritu Santo, ese es el trabajo del Espíritu Santo hoy con nosotros. Ahí está. Es el trabajo de hoy con nosotros. ¿Cuál es el trabajo? Es convencernos, no mantenernos, convencernos, porque el cristiano necesita ser convencido. La garantía ya está, pero necesita usted aferrarse a ella, de que esa garantía es eterna, no es temporal. Es que si yo fallo la voy a perder. No, ya quítese esa idea, quítese ese temor. Si usted falla, solo arrepiéntase, cambie de mentalidad, siga perseverando, sacúdese y siga creyendo en Dios. La gente cuando falla se aleja de Dios en vez de acercarse más a Él.
Pero usted ve las bendiciones que tenemos, amado. Usted debería de caminar con ese gozo, deberíamos de caminar con ese gozo, con esa energía, con esa fuerza, de sabiendo que nuestro destino, mire lo que Dios dice en Jeremías: pensamientos de bien y no de mal tengo para vosotros, para darles un destino mejor, un futuro mejor. ¿Y cuál es ese futuro? Es el futuro eterno que nos espera. ¿O no lo hemos recogido todavía? Bueno, el futuro eterno que nos espera. Me están recordando, mire, para que vea que esta iglesia no le sacamos el dinero a nadie, hasta se nos olvida recoger la ofrenda. El futuro eterno, amén. Pero quiero terminar orando para que usted asimile esa verdad. Son doctrinas básicas de lo que hablábamos la semana pasada. Esto no es algo que debería de ser revelación ya para nadie. Debería de ser algo normal que usted debería caminar y aferrarse con ello. Así que vamos, le invito a cerrar sus ojos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por bendecirnos a través de ti, a través de tu Hijo, a través de tu Espíritu Santo. También, Señor, te damos gracias por las ofrendas, por los diezmos que hoy vamos a entregar. Sabemos, Señor, como dice tu palabra, que lo de recibido de tus manos es que nosotros te damos. Y el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Lo que venimos a poner hoy, Señor, en tu presencia es una siembra. Danos sabiduría, danos entendimiento para ocuparla para tu gloria y extender tu reino. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga.